a esta actividad que sin duda es muy importante para quienes están preocupados de escribir artículos, editar revistas y creo que incluso para quienes día a día estamos frecuentando las bibliotecas, tanto físicas como virtuales. En esta ocasión tenemos la participación de una experta que en realidad tuvo la gentileza de apoyarnos a lo que es Cielo Bolivia y sin ningún problema ella aceptó dar esta conferencia. Ella es argentina y es la doctora Fernanda Beigel, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida. Por favor. Ricky, por favor, comenzar. La tecnología. Marilyn, veo que me estás llamando, yo estoy aquí. Perdón. Ok. Richard. Sí. Permítanme saludar a la licenciada Pérez, quien es directora de la carrera de Administración de Empresas, quien además muy gentilmente nos ha cedido estos ambientes a todos y cada uno de ustedes que están participando de este evento. También indicarles de que tenemos una audiencia virtual, los señores editores del interior del país, de la colección Cielo Bolivia, a participantes, autores de artículos en la colección Cielo Bolivia, docentes de nuestra universidad, docentes de las universidades del sistema universitario boliviano. Asimismo, estamos haciendo la transmisión en vivo a través de la página de la carrera de Administración de Empresas, a quien una vez más, licenciada, mi agradecimiento. Voy a leer y decirles quién es Fernanda Beigel. Fernanda Beigel es socióloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociales. Realizó sus estudios postdoctorales en el Centro Europeo de Sociología, París. Presidió el Comité de Expertos en Ciencia Abierta de la UNESCO del 2020 al 2021. Actualmente coordina el Comité Nacional de Ciencia Abierta y Ciudadana del MINCIT, Argentina. Recibió el premio Bernardo Hussein el 2003. El primer premio, concurso Ensayos Claxo 2004. Y la mención de honor al valor científico del Senado de la Nación Argentina el 2017. Es investigadora principal de CONICYT y profesora titular de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, donde dirige el Centro de Estudios de la Circulación del Conocimiento, CSIC. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, muchas gracias. Ella es Fernanda, conózcanlo, a la que yo realmente le estoy muy agradecida, Fernanda, a nombre de las autoridades universitarias, a nombre del Comité Científico de Cielo Bolivia, los editores de las revistas que son parte de la colección de Cielo Bolivia. Tienes el micrófono, por favor, Fernanda, adelante. Muchísimas gracias, Marilyn. Les agradezco muchísimo la invitación y que estén aquí presentes. Al mismo tiempo aprovecho, Marilyn, a confirmar si te parece que estamos bien con 35 minutos. ¿Ese es el tiempo que tendría? Calculo que estamos bien, pero de todas maneras voy a empezar a compartir. Sí, Fernanda, antes, por favor, Sí. Bueno, nosotros aquí en Bolivia tenemos muchos problemas de tráfico. Entonces, nos acompaña en esta ocasión el licenciado Boris Quevedo, que es el secretario académico de la Universidad Mayor de San Andrés, quien, por favor, antes de que tú inicies la conferencia, le voy a ceder la palabra. Por favor, licenciado. Claro, por supuesto.
entonces me silencio. Gracias. Muy buenos días, distinguida concurrencia. Un saludo a la doctora Fernanda Beiguel, nuestra expositora del día de hoy. Agradecer el salón a nuestra autoridad acá presente, la licenciada Marisol Pérez, directora de la carrera de Administración de Empresas, y a la licenciada Marilyn Sánchez, directora de nuestra Biblioteca Central, dependiente de Vicerrectorado. Mil disculpas, vengo saliendo de otro evento, estamos con las agendas apretadas en Vicerrectorado. Primero que traigo un saludo enorme, un gran abrazo a usted, doctora Fernanda, de la doctora María Eugenia García Moreno, vicerrectora de la Universidad Mayor de San Andrés. Ella hubiera querido estar acá presente, como ustedes saben, es una investigadora de pura cepa, está en el ranking latinoamericano entre las investigadoras más citadas, entre las mejores investigadoras de la región. Ella nunca escatima esfuerzos, recursos para estar en esos actos, pero definitivamente le ha tocado un periodo muy complejo en cuanto a agendas y tiene que estar apoyando la política de desconcentración universitaria y también a las facultades en temas también de investigación. Como ustedes saben, queridos colegas, queridos funcionarios, doctora Fernanda, nuestra universidad, a Dios gracias, después de 3 años que está a punto de concluir la presente gestión vicerrectoral, sigue manteniéndose en el ranking internacional entre las mejores universidades de nuestra región y de Bolivia, la número 1. Y justamente ese primer lugar que tiene la UMSA dentro de las universidades de Bolivia en el ranking internacional como el QS, el Webometrics, Shimago, es gracias, entre otros, al componente de investigación e interacción. ¿Eso qué implica? Que nuestros investigadores de las distintas facultades, carreras e institutos de investigación están sacando pecho, están llevando en hombro ese primer lugar en el ranking que tiene nuestra universidad, ya con metros de distancia que se le ha sacado a perseguidores nuestros en nuestro país como la Católica o como la Universidad Mayor de San Simón. Y justamente esta gestión de la investigación ha sido prioritaria en la política vicerrectoral en los últimos 3 años. Hemos, a través del DIPGIS, Secretaría Académica, en conjunción con las facultades, se ha incentivado lo más que se ha podido para que se ahonden los esfuerzos de investigación. Se ha tratado de agilizar flujos, procesos y procedimientos en todas las iniciativas que tienen financiamiento internacional, ¿no? Como de Suecia, de Suiza, de Francia, de Japón, etc. Y fruto de eso es que hemos logrado indexar cada vez más artículos y facultades que históricamente no participaban en temas de investigación y en temas de producción de artículos indexados y arbitrados internacionalmente, como por ejemplo odontología, como por ejemplo agronomía, como por ejemplo derecho, ya hoy en día cuentan con un arsenal importante de investigación, trabajos de investigación e interacción indexados internacionalmente. Entonces, estos son los frutos que tenemos, además también de llevar la investigación a nuestros programas académicos desconcentrados. Justamente tampoco me acompaña el director del DIPGIS porque él está yendo facultad por facultad para capacitar a todos los investigadores y directores de institutos de investigación, ¿no? Para el tema del Google Scholar, para socializar el Coursera y otras iniciativas de investigación. Cuando nos ha comentado nuestra directora de Biblioteca Central, la licenciada Sánchez, de que he estado en un evento de Cielo hace unos meses atrás, nos ha alegrado mucho recibir de ella la línea que está llevando, el granito de arena con el que está coadyuvando la doctora Fernanda Beiguel. Sabemos que internacionalmente sus charlas, sus capacitaciones son muy importantes porque definitivamente son insumos, son inputs claves para seguir fortaleciendo las políticas de investigación de la universidad. Para nadie es desconocido que la doctora Beiguel está siendo una importantísima pionera de actualizar el tema, por ejemplo, de la ciencia abierta,
que sabemos que va a mejorar la gestión de la investigación en las universidades públicas y privadas. Estar en este momento ante una amenaza de la mercantilización de la investigación nos preocupa, y eso va a ir en detrimento de nuestras políticas de investigación que tanto necesitamos. ¿Sí? El actual modelo económico, social, comunitario y productivo del gobierno nacional, nos guste o no, y además el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, tiene como componentes fundamentales en la política de las universidades la investigación. No se olviden que en la ley financiera que ha aprobado el Presupuesto General del Estado Plurinacional de Bolivia, gestión 2024, hay un Fondecit, hay un Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que comprende entre algunas becas de posgrado que el viceministro de Ciencia y Tecnología está socializando justo este tiempo en las universidades públicas. Hay también un incentivo para la otorgación de recursos a proyectos de investigación. Es decir, se está empezando a imprimir una mayor preocupación por mejorar la gestión de la investigación. Y justamente la biblioteca Cielo, electrónica en línea que tenemos en nuestra universidad, tiene un arsenal importante de revistas indexadas de las facultades. Me comentaba la licenciada Sánchez un alrededor de 10, por ejemplo, mínimamente. Y obviamente esto hay que empezar a apoyar mucho más. Y qué mejor a través de estas iniciativas que recién estamos comenzando a hablar en nuestro país, como los que la doctora Beiguel nos va a socializar ahora, como el de la ciencia abierta, como el que los investigadores puedan tener de manera liberada y más fluida los adelantos de la ciencia en diferentes áreas del saber. Doctora Beiguel, no retraso más el evento. A nombre de la primera autoridad académica de esta universidad, la doctora García, le agradezco mucho. Nos sentimos privilegiados por contar con esta charla y esperemos de que no quede aquí esta charla, sino que con su persona y su institución podamos tender puentes para hacer una sociedad estratégica, para que podamos mejorar la política de investigación de nuestra universidad en el siguiente trienio. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Yo creo que ahora sí estaríamos como para compartir la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Y me parece que están viendo ahora la presentación y yo estaría en condiciones de comenzarla, ¿cierto? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes entonces. Les he preparado para hoy, además de muy agradecida de poder estar con ustedes, siempre sigo con muchísimo interés todas las colecciones de Cielo y en particular de Bolivia. Me interesa muchísimo poder interactuar con ustedes y con la universidad. Y lo que he traído para hoy, que conversé con Marilyn y tuvo interés en esto, es algo de lo que justamente el profesor recién comentaba, que tiene que ver con el proceso de mercantilización que tenemos en la ciencia y particularmente en el terreno de las editoriales, porque las personas que participan hoy y la propia colección de Cielo enfrenta un esfuerzo enorme de sostenimiento y de desarrollo de las revistas, y los editores y editoras cumplen un papel fundamental, por lo general siendo profesores de la universidad, investigadores, y en el llamado circuito mainstream estamos teniendo una especie de divorcio muy fuerte entre las revistas que normalmente provenían de una sociedad científica o de una universidad y que poco a poco están siendo comercializadas por las grandes editoriales. Entonces he trabajado un poco sobre eso, pero como... perdón. Bueno, ¿me están escuchando bien o hay algún...? Vamos a seguir entonces. Sí, se escucha correcto. Sin problema, Fernanda, gracias. Está bien, es que las conferencias híbridas tienen este problema, que lo que pasa en la sala y el ruido se escucha y no tengo muy claro si me están escuchando bien. Pero bueno, entonces les decía que sí me gustaría comenzar comentando un poco el proceso que tuvimos de construcción de la recomendación de ciencia abierta y las implicancias que tiene en cuanto a generar una suerte de paraguas internacional de conceptualización de la ciencia abierta, porque es bastante
relevante después de tantos años y de una construcción histórica de distintos movimientos de acceso abierto y de ciencia abierta, contar con estos consensos en donde precisamente esas tendencias mercantilizantes fueron abordadas también por el comité de expertos que tuvimos trabajando durante 2 años. Me tocó presidir ese comité que comienza a trabajar a principios de 2020. La UNESCO lo convoca con el objetivo de construir conceptualmente e incluso en términos de políticas de monitoreo y de definiciones técnicas, lo que sería el constructo, la definición de lo que sería la ciencia abierta con todas sus dimensiones. Entonces, no solamente se trata de una definición conceptual, sino también de la discusión de un conjunto de principios y valores compartidos, de las acciones que necesitamos para llevar adelante, y en esta fotito simplemente ustedes ven la sesión en la cual finalmente se aprueba la recomendación por unanimidad después de 2 años de trabajo de ese comité científico. ¿Cuáles son las grandes dimensiones de la ciencia abierta? Y que me parece siempre importante mencionar porque también las revistas pueden colaborar en todas las dimensiones y niveles que la ciencia abierta hoy necesita promover, es decir, no solamente en el acceso abierto, inmediato, en Internet, y ojalá siempre en la ruta diamante o la ruta verde, sino también enfrentar todo lo que significa la política de acceso a los datos primarios de investigación, y la otra dimensión fuerte que tiene la ciencia abierta, que es la apertura a la interacción con los sectores sociales y con la propia comunidad, el diálogo con otros sistemas de conocimiento, el compromiso también con las necesidades de esa sociedad y por lo tanto lo que llamamos la ciencia ciudadana. Ustedes en este esquema están viendo que a la izquierda he puesto en rojo las preocupaciones, las desigualdades, las asimetrías que todo el comité de expertos y la discusión que se produjo en la Asamblea General, en la Conferencia General de la UNESCO, se enfrentó con los 193 países que participaron. Yo tuve la suerte de participar en la delegación argentina, así que no solo presidiendo el comité de expertos, sino después en representación de Argentina y ver cómo realmente los países han podido poner sobre este texto las preocupaciones principales de las asimetrías globales. Me refiero a la brecha digital, al desarrollo desigual en general, en términos de desarrollo económico, industrial y tecnológico, pero también desde nuestro punto de vista más científico universitario, un problema que es, yo diría, está en el top de nuestra agenda, más allá de que los científicos, las editoras, los estudiantes estamos en un lugar prácticamente privilegiado en un mundo tan desigual porque estamos pudiendo estudiar, pudiendo investigar, pero sin embargo enfrentamos el inglés como código único de la interoperabilidad. Es decir, todas las grandes indexadoras, servicios de indexación o cosechadores trabajan con el inglés y esto afecta profundamente la posibilidad de la circulación de la producción hecha en otros idiomas. Otro asunto que enfrentamos de manera permanente es el academicismo. ¿Y a qué me refiero con esto? A que el profesor en su introducción recién comentaba el peso que tienen los rankings, y las universidades es comprensible las necesidades que sienten de ascender en el ranking porque lógicamente son entendidas como un signo de excelencia. Las universidades requieren también algún tipo de objetivación de los avances que hacen. Ahora bien, esos rankings, tanto de revistas como de universidades, fueron orientando a la ciencia hacia como si fuese un corset que fueron encaminando a la investigación científica hacia que el resultado único y valorado son las publicaciones y las citas de esas publicaciones, y donde en las grandes indexadoras como Web of Science o Scopus. Eso que generó que en gran medida nuestras universidades latinoamericanas, que siempre tuvieron una interacción muy fuerte con la sociedad, fueran perdiendo de vista otras funciones y misiones fundamentales de la universidad, sobre todo la de extensión, que nos dan una apertura a la relación con la comunidad que implica un empobrecimiento de nuestras capacidades de interacción social. Hoy una de las discusiones más fuertes, y la ciencia abierta puede colaborar mucho en ese sentido, es la diferencia entre impacto de las publicaciones, entendido como impacto en un ranking, impacto en un cuartil, impacto citacional en términos de cuartiles, de Scopus o Web of Science o Simago, frente
a lo que podemos también llamar ahora como el impacto social o la relevancia social de la investigación. Es un debate importante sobre el que hay mucho, mucho para discutir y sobre todo poco para usar maniqueamente. No es que ahora los investigadores que hemos logrado una inserción internacional y un diálogo internacional de la ciencia, de pronto debemos volvernos a lo local. Para mí es todo lo contrario, es potenciemos tanto ese perfil de investigadores como el perfil también de los investigadores e investigadoras que están involucradas en el terreno de lo que rodea las necesidades sociales que tiene nuestra sociedad. Busquemos potenciar diversidad de perfiles, digamos, voy adelantando que hacia ese lugar es donde en general van mis propuestas en torno de la relación entre ciencia abierta y universidad. Otro punto que fue muy debatido y que hay que tener en mente en las revistas también es la evaluación abierta. El concepto de evaluación abierta tiene como diferentes dimensiones o diferentes, yo diría, es polifacético, ¿no? Yo creo que hay un acuerdo general en que la evaluación cerrada de las revistas en términos de anonimato tiene cuestiones o efectos nocivos. El anonimato hace que muchos investigadores e investigadoras sientan libertad absoluta para denostar un artículo e incluso ocultar conflictos de interés. Hemos conocido estudios de sobra sobre libros como Gaming the Matrix, ¿cierto?, que muestran una cantidad de elementos que están ocultos detrás de las faltas de transparencia. Al mismo tiempo, la apertura del anonimato no está claro ni está comprobado que mejore absolutamente el proceso, porque también produce que por la falta de anonimato se puedan ir al otro extremo de evaluaciones que son todas muy positivas, que nadie quiere jugarse, pero al mismo tiempo sí está bastante claro que la evaluación abierta en términos de abrir el proceso, abrir la caja negra del proceso de la evaluación, es mayormente positivo. Es decir, por ejemplo, la publicación en preprint, el abrir el proceso, el que, aunque no dejemos los nombres de quienes son los evaluadores o evaluadoras, al menos sí se pueda conocer el proceso por el cual ese texto termina en el lugar en el que llega. A la derecha de este gráfico ustedes están viendo precisamente los aspectos positivos, las luces verdes que la recomendación de ciencia abierta trata de marcar como camino, desde infraestructuras colaborativas, ciencia abierta no comercial a través de repositorios de datos abiertos, como por supuesto el multilingüismo, la ciencia ciudadana entendida en este sentido, ¿no?, de ciencia participativa, interacción con la sociedad. Por otra parte, fomentar la interculturalidad y la biodiversidad. Es decir, que la ciencia abierta como proyecto de mediano plazo siempre plantea un cambio de una cultura científica. No es tan solo el cambio de ciertas técnicas o políticas o mandatos dentro de nuestros repositorios. Por el otro lado aparece, y hacia el final me dejo planteado esto que lo voy a abordar más en profundidad enseguida, aparece a la izquierda la luz roja sobre el problema o la dificultad que ha traído el acceso abierto, que parecía ser como el terreno más fácil para avanzar dentro de la ciencia abierta, cuando la mercantilización de un proceso muy acelerado que incluso la pandemia estimuló de acceso abierto de las revistas fue cooptado por las grandes editoriales cuando comprendieron que el acceso abierto tenía muchísimos beneficios y a veces las revistas de acceso abierto, a veces no siempre, terminaban teniendo muchas más citaciones, mucha más circulación, y instauraron este sistema por el cual, como ya la suscripción no tenía mucho sentido sino estimular revistas de acceso abierto, instauraron la idea de que o las universidades pagaran los millonarios convenios de Transformative Agreement para tener supuesto acceso a publicar sin pagos de APC, y digo supuesto porque si en el debate hay interés podemos hablar de los casos de América Latina donde los Transformative Agreements están teniendo muchos problemas, o las universidades sin recursos, sus profesores tienen que arreglárselas para pagar esos APC cada vez más caros. Es decir, que terminan también nuevamente profundizando una asimetría en un movimiento que nació con la idea de que el acceso fuera libre, inmediato y gratuito en Internet. Ahora bien, yo aquí no puedo dejar de profundizar en este punto porque creo que la ciencia abierta, que en principio iba a tener prácticamente un empuje, un mascarón de proa en el acceso abierto, se encontró
con que la principal tensión, es como si la ciencia abierta, entendida como datos abiertos, ciencia ciudadana, no logra despegar en el debate porque seguimos debatiendo el acceso abierto y ahora con tensiones mucho mayores. En estos estudios que estoy aquí mencionando, ustedes pueden ver que a escala mundial, es lo que tenemos abajo, ¿no es cierto?, con el estudio que estoy dando ahí de las fuentes, ¿no es cierto?, de los estudios de APC a nivel mundial, han aumentado sus tasas de ganancias de manera impresionante durante el último periodo y evidentemente las disciplinas que están siendo más afectadas son aquellas que se volcaron más al acceso abierto, precisamente las ciencias biológicas de la salud, donde el 62% del total de las revistas disponibles son y han sido colonizadas por estos conocidos como mega journals, ¿no? Entonces son disciplinas fuertemente afectadas por el APC. En los estudios de APC que hemos hecho a escala nacional, la verdad que son todas proyecciones, no hay tiempo ahora para profundizar, pero si las preguntas quieren puedo volver un poco a estos casos. Hay casos de estudios de toda América Latina, ¿no? Pero me gustaría ver si conocen estudios de Bolivia, porque yo no conozco, sí conozco de Colombia, de México, de Uruguay, de Argentina, bueno, aquí no he mencionado otros, pero de Chile. Ahora, en los casos que nosotros hemos visto, podemos ver que a lo largo, por ejemplo, el caso de Chile, en un año gasta prácticamente lo mismo que Colombia en 10 años. Es decir, que vamos viendo que ya en estos grandes números las políticas nacionales van marcando una perspectiva. Si hay una limitación o no al gasto en APC, o hay un incentivo incluso en esta dirección para que los investigadores igual sigan publicando en esas revistas. Entonces, aquí voy a marcar la proyección de Argentina, sobre la cual hemos hecho un estudio muy profundo, para que se pueda visualizar un efecto que está teniendo esto en nuestro país. De paso, no puedo dejar de comentar que estamos en un momento de gravísima situación en nuestro país, donde la política gubernamental ha cambiado a un punto por el cual la ciencia está realmente en un riesgo estructural, pero hasta diciembre del año pasado, en donde nuestro país no es que estaba en un lecho de rosas, ¿no?, pero sí teníamos una política de financiamiento, de apoyo a la ciencia que nos permitía lentamente siempre seguir avanzando. En Argentina, ¿qué situación teníamos hasta diciembre del año pasado con datos de publicaciones hasta diciembre de 2020? El total de las publicaciones en ese periodo de 2013 a 2020, en la proyección que nos dan Paywall y DOAG, daba que el total, fíjense, de publicaciones en las revistas, si uno saca el APC que la revista cobra, era de 31 millones de dólares. Ahora bien, esto a dólar constante. Cuando tomábamos la Argentina con su corresponding author nada más, porque no podemos suponer que cualquier publicación donde hay una argentina como autor va a estar pagando ese artículo, y ahí está el tema. La mayoría de nuestros artículos, cuando colaboramos desde el sur global o un país no hegemónico, no pagamos, o solamente deberíamos pagar cuando somos corresponding author. Bueno, la cifra baja bastante a 11.634.000 millones. Sin embargo, sigue siendo una cifra enorme. Lo que es llamativo y que me gustaría marcarlo aquí como resultado de investigación importante es que el CONICET, que es mi organismo de investigación, que nosotros somos un organismo con una posición muy alta en los rankings, donde altamente internacionalizado. De hecho, solo el 7% de las publicaciones de todos los investigadores de Argentina se hacen en Argentina, el resto son todas internacionales. Pero fíjense que en Corresponding Author, con afiliación institucional en CONICET, la cifra baja a 3.600.000. Eso no significa que publicamos menos, sino que publicamos mucho, y lamentablemente se invierte la situación respecto de Argentina como global en acceso cerrado. O sea que a nuestros investigadores no les ha quedado otra opción que seguir eligiendo publicaciones o revistas de acceso de suscripción, ¿no? Aquí no voy a poder profundizar, pero también tenemos hecho un estudio directamente de los pagos hechos desde los organismos de financiamiento para diferenciar el corresponding author como proyección de lo que pagamos efectivamente con fondos argentinos. Aquí pueden ver lo que les decía recién. La Argentina globalmente tiene una tendencia en abierto que es mucho más grande, o no mucho más grande, pero al menos 53% en abierto, mientras que el CONICET baja en abierto al 46%. Los artículos por revista editorial
dado el tiempo no voy a poder profundizar, pero si ustedes quieren después les puedo comentar más en detalle. Tenemos una publicación todavía muy fuerte en revistas editoriales universitarias puras, es decir, que no están colonizadas por los grandes publishers que ustedes ven aquí como Elsevier, Springer. O sea, tenemos potencialmente una diversidad de publicaciones que Argentina podría potenciar. Tampoco puedo profundizar mucho en esto, pero que termina de la presentación del estudio de Argentina, pero sí quiero que visualicen que a partir de todo este estudio de las publicaciones, solo con autor de correspondencia argentino, es interesante que vean que los mega journals, que son los que han profundizado mucho en la extensión del gasto de APC a promedios de 2, 3 mil dólares, está bien, no es Nature, pero 2 o 3 mil dólares de promedio para una investigadora de Argentina es prácticamente imposible, les diría, muchos incluso antes que pagaban con sus salarios, esto es absolutamente imposible. Además, Argentina no tuvo nunca un incentivo salarial para la publicación o pago de APC. Pero si ustedes miraran, si mi cursor está ahora señalando, en este nivel donde tenemos un pago de APC importante, pero nada que ver con los millones que se le paga el Sevier, pero igual el Sevier está más arriba porque tiene más artículos, ¿no? Pero si nos situamos en un lugar del gráfico donde hay en la línea de 500, 600 artículos, que es la misma cantidad de artículos, que eso es comparable, ¿no? Es interesante ver cómo esos 500 o 600 artículos que son publicados, estos 5.265, que son publicados por revistas de asociaciones, de universidades, de sociedades, reciben más citas que las de MDPI, que ya sabemos que ahora tiene un montón de estudios que demuestran que está en el border del predatorio, o incluso Wiley. Entonces, solo quiero demostrar que se gasta el doble, 1 millón frente a 500.000 dólares en el pago de APC de esas editoriales que hoy están francamente en riesgo de quedar directamente en la línea de lo que es revista predatoria. ¿Esto qué nos plantea? Nos plantea en primer lugar el problema de legitimidad que está teniendo el circuito llamado de corriente principal o mainstream. MDPI no es solo el ejemplo, por supuesto que conocemos ya estudios con Frontiers, ni hablar Omics, que ya está absolutamente demostrado y perdió completamente el flujo de artículos. Hay revistas que ustedes habrán visto quizás la noticia de las 82 revistas retiradas a fin del año pasado de la colección de Web of Science, es decir que permanentemente ahora nos empezamos a encontrar que la comercialización del circuito, especialmente en las revistas de acceso abierto, empieza a dejarnos en un terreno ambiguo respecto de lo que es una revista predatoria. Ya no es tan simple mirar el factor de impacto y publicar en esa revista porque nos va a dar un mayor prestigio o nos va a dar entonces mayor citación. Y ahora vamos a tratar de ver por qué. Entonces, decía que en relación, comencé por este problema, ¿no? En relación con los rankings, con toda la industria que ha habido detrás de los indicadores bibliométricos de impacto, se generó una impresión desde los orígenes, digamos, de Web of Science en los años 60 o el Science Citation Index, una impresión internacionalmente aceptada y una creencia sobre todo de que Web of Science y Scopus eran garantes de la excelencia académica. O sea que hoy por hoy una colección como Web of Science Scopus, un ranking como CIMAGO, sencillamente nos deja a las claras cuáles son las revistas consagradas y dónde conviene publicar. Ahora, la creciente comercialización de ese circuito de la edición científica fue generando, como además de lo predatorio que recién comentaba, una ruptura del lazo que antes efectivamente existía en esas colecciones entre las revistas que tenían una comunidad de origen, por ejemplo, una sociedad científica, y lo que era la tarea editorial. Y aquí me estoy dirigiendo específicamente a los editores o las editoras que nos están escuchando, que conocen perfectamente lo que es el proceso editorial. Ustedes, ahora vamos a verlo, seguramente tienen un profesor que dirige la revista y un equipo técnico, o pequeño o grande, o un portal de la universidad que lleva adelante esas tareas. Aquí se empieza a producir poco a poco, y especialmente hace unos 10 años este proceso, pero especialmente con el acceso abierto con APC, una ruptura entre la comunidad o sociedad científica o institución que genera científicamente la revista
y la edición que comienza a unificarse detrás del software del Sevier o de la editora que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Hasta la clasificación entra en juego. Por eso yo pongo aquí que el acceso dorado con APC, que los queridos y grandes inventores del movimiento de acceso abierto, Jean-Claude Guédon, siempre se enojan porque dicen, nos han quitado la palabra dorado, ahora tenemos que hablar de acceso diamante. Y sí, pero porque hacen una victoria pírrica. Es decir, triunfa a un punto tal el acceso abierto que se coloniza, se mercantiliza a un punto tal que hoy están todas las clasificaciones en un terreno pantanoso. Y la palabra inglesa publisher, si ustedes piensan en la traducción en español, el publisher es la editorial, el publisher es normalmente una gran editorial comercial siempre, en inglés cuando discutimos decimos publisher, siempre una editora comercial, que es la que está publicando la revista. En español, para nosotros, ¿quién es el publisher, la editorial? Y la verdad, de las revistas latinoamericanas, normalmente la editorial es una universidad, y ni siquiera a veces la editorial de la universidad, a veces es un portal, a veces es la editorial universitaria, pero casi diría, en América Latina es la minoría, generalmente se editan a través de la propia, o el repositorio, o un portal de revistas. Me encantaría conocer incluso cómo se editan las revistas en esta universidad en la que estamos, pero lo cierto es que los publishers empezaron, si vamos a la base de datos de Ulrich, que es la que resume la mayor parte de la información que hay sobre revistas a nivel mundial, la investigación que hice demuestra que se empieza a separar entre el publisher, así como lo llaman Ulrich, y el autor corporativo, que es el nombre que le dan al dueño de la revista, y cada vez más vemos que los autores corporativos, que eran la Chemical Society, bueno, Chemical Society justamente no es el caso porque se convirtió a sí misma en una editorial comercial, pero lo cierto es que cada vez más las revistas, en su estado natural inicial, que es que una sociedad científica o una universidad las cree, van cediendo todo su proceso editorial a estos grandes publishers. Entonces, el investigador o la investigadora que ustedes ven en el dibujito con su maletincito es quien enfrenta el paywall que antes se enfrentaba supuestamente con las universidades cuando no podían, o personas cuando no podían pagar la suscripción. Entonces, ¿qué pasa en América Latina con esta situación? Y eso es el estudio empírico sobre el que les estoy hablando. Hice un trabajo sobre la base del circuito latinoamericano que conocemos, ustedes seguramente más que yo inclusive, ¿no? Como las plataformas de Cielo, de Redalic, Biblat, Latindex, la referencia que ocupa un papel muy importante. Nosotros tenemos una cantidad de revistas, que aquí pueden ver las que empíricamente revisamos una por una, son 4.604, que son indexadas por indexadores de calidad como Cielo, Redalic, Latindex o Biblat. Lamentablemente, uno de los problemas y de las deudas pendientes de nuestra región es generar una plataforma con la interoperabilidad necesaria para mostrar nuestros indicadores regionales, nuestra producción. Ojalá no tuviéramos que generar bases de datos nuevas, proyectos nuevos como fue Oliva en el año 2018 para generar esta base de datos y con toda la trabajosa tarea incluso diplomática que hemos tenido que tener con estos distintos servidores o servicios de indexación, pero con la colaboración de Cielo, de Redalic, de Latindex, también de Claxo, de Biblat, hemos podido construir una base de datos para mostrar el tipo de revista que ofrecemos al mundo. Nosotros tenemos 4.604 revistas aquí, sin repitencias, por fin poder ver un número, digamos, porque la múltiple indexación es muy común en América Latina, ¿no? Y como las colecciones están todas separadas, esta tarea realmente es muy difícil. Fíjense que el número de verificación empírica, de que tengan un responsable académico, un cuerpo editorial y de afiliación institucional es prácticamente el 99%. Eso no ocurre en los listados de las revistas mainstream. Cada vez más es difícil distinguir si el editor es un editor real, primero, si estamos frente a una predatoria pura, o si ya Springer ha tomado a tal punto, el Sevier ha tomado a tal punto la editorial de una revista totalmente prestigiosa, que ocurre lo que hemos visto, que es la renuncia en pleno de los comités editoriales, que prácticamente les hacen
toda la selección inicial de los artículos, que lo hacen máquinas o lo hacen otras personas que no son académicas, ¿no? Aquí he podido sintetizar cómo dentro los nombres, para volver con la pelea de las clasificaciones, los nombres que tienen nuestros editores, directores de revista, equipo técnico, fíjense, ni siquiera tiene sentido que se pongan a tratar de leer, porque si bien no tienen repeticiones, miren la cantidad de denominaciones que tenemos para el director. Perdón, pero creo que hay uno que no traduje, que es Academic Director. He hecho en los dos idiomas este trabajo, pero a la izquierda ustedes pueden ver que hay tantas formas de llamarlo, incluidas el portugués y el español, que todas estas revistas de América Latina no están estandarizadas, homogeneizadas, que es el producto de un proceso de mercantilización. Lo que nos demuestra que nuestras revistas siguen teniendo la autonomía académica a pleno que hoy está faltando en las revistas cada vez más comerciales. Vayamos ahora al grupo de revistas sobre el que podemos ver la institución editora, un montón de datos que solo podemos trabajar con el proyecto Oliva a través de la base de revistas de Cielo y Redalic, porque lamentablemente Latindex, con el mascarón de prueba que fue siempre en términos de excelencia de las revistas, con el papel fundamental que cumple incluso ahora con la revisión de revistas de Espuria, siempre fue un portal de revistas, no es una plataforma con metadatos, digamos, ¿no? Y Biblat, que cumple un servicio muy importante y reúne las antiguas clases periódicas, lamentablemente nunca ha logrado actualizar toda la colección a punto tal de que en el estudio de Oliva 2, que hemos publicado hace poquito con la colaboración de Biblat y Latindex, van a poder ver que solo 280 revistas tienen a texto completo con los metadatos, ¿no? Así que bueno, lo que podemos unificar en una tabla con este tipo de información fina es en este momento Cielo y Redalic, pero aquí pueden ver que de las 1971 revistas, que incluye revistas no solo de América Latina, sino de España y Portugal, 1.241 son instituciones universitarias las que las editan. Después tenemos, sigue en el orden, sociedades científicas, universitarias. No porque las revistas de universidad, en el sentido de instituciones universitarias, no sean universitarias o las editoriales universitarias sean algo diferente, pero sencillamente es un tema de gestión. Las universidades latinoamericanas, por lo general, han hecho como una división del trabajo, y las editoriales universitarias, por lo general, han editado los libros, no tanto las revistas. Y quiero marcar, por supuesto, la presencia de las editoriales oligopólicas, que son solo 57 revistas, ¿no? Y ahora metámonos en un grupito, que es el grupito de las revistas. Son 222, que son aquellas que son revistas que nos enfrentan a nosotros al problema de la PC. No sé si cambió ahora el gráfico, pero del total de 475, recién habíamos marcado el total con una pequeña introducción, que son las revistas que también son independientes, por eso la diferencia de número. Pero tomemos acá las 475 revistas que son de sociedades científicas, que son las que están en riesgo. Son las que no tienen el apoyo ni el anclaje en una institución universitaria, ni en una editorial universitaria, son las que están solas, editadas a través de sociedades científicas. No sé si en Cielo Bolivia ustedes puedan tener en mente alguna de este tipo, y que están en riesgo porque reciben, según nuestras entrevistas, propuestas todos los meses y cada vez con una apuesta económica mayor para ser compradas por o empresas editoriales grandes, pequeñas, chicas, o muchas empresas chinas que en este momento están realmente buscando sencillamente un negocio. De esas, solamente 71 cobran APC, y un APC muy pequeño para sostenerse. Y 16, únicamente 16 de estas, un APC de $200 más. Las que cobran 1.500, les digo, las cuento con los dedos de una mano. Este es el panorama que hay en América Latina, frente a un panorama en el circuito mainstream, que el último estudio de Taskin, Polonen y Kuczynski y Laxo es lapidario. El 35% de toda la colección de Web of Science está enteramente gestionado por editoriales comerciales oligopólicas, y el resto tienen una parte ya comercializada. Solo 10% de las revistas de sociedades científicas se autogestionan. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué legitimidad tienen esas revistas mainstream
si van perdiendo cada vez más su autonomía académica, si cada vez más tenemos renuncias de comité editoriales, si cada vez más tenemos el riesgo y el peligro de lo predatorio en la puerta. Entonces, mientras tanto, nuestro mundo diamante, que es el que acabo de mostrar de las 4.600 revistas de América Latina, está cada vez siendo más mirado mundialmente como un circuito en el que podemos tener una garantía de legitimidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad y nuestro talón de Aquiles? El sostenimiento, la falta de apoyo, las revistas que están sostenidas en un ecosistema que les brinda el apoyo, la infraestructura, digamos, los repositorios, las universidades brindan, incluso el profesor que se hace cargo de una revista tiene un cargo docente. Ahora, ¿es suficiente? Y ahí es donde nosotros tenemos, y con esto voy cerrando, el mayor problema que encuentro, o la suerte de alienación que hay en América Latina, que es entre cuánto valora nuestras revistas el sistema de evaluación académica y cuánto no, pone en cuanto a recursos el sistema público de ciencia, tecnología y universidad en esa revista. O sea, apuesta a un circuito completamente no comercial, apuesta a la referencia, apuesta a Cielo Redalic, que están todas en el dominio público, pero luego no la valoriza en su evaluación académica. Y perdón que se movió en la pantalla. Ese círculo que ustedes están viendo allí es la idea que les proponía antes, ¿no? Nosotros tenemos un campo académico y científico en cada país que es multiescalar, tenemos múltiples perfiles de investigador, tenemos múltiples perfiles de revista. Ahora, ¿cómo hacemos para que todos esos múltiples perfiles, primero, sean valorizados en nuestros países y en nuestras universidades? Es decir, ¿cómo hacemos? Y por eso en el centro es un juego como Marilina habrá escuchado que les decía ya como cierre en la conferencia de Cielo en San Pablo, parece los juegos viejos estos de las ruletas rusas, esas ruletas que había en la televisión, en los juegos, en los cuales tenemos que girar el centro para que se combinen distintas palabras. Bueno, aquí las políticas evaluativas son las que pueden hacer girar la rueda, las que pueden generar que los valores de la ciencia abierta, los valores de la ciencia abierta no comercial y el equilibrio entre los estándares locales y globales puedan modificar realmente la valorización de nuestras revistas en nuestras universidades y en nuestros países. Creo que ese es el desafío principal, porque si queremos que a nivel internacional valoren nuestra producción, primero debemos valorarla nosotros. Así que con eso termino para que no nos excedamos en el tiempo y tengamos alguna posibilidad de diálogo entre todos. Muchísimas gracias por escuchar. Fernanda, muchas gracias. No sé si por favor podríamos abrir algunas preguntas. Quizás alguien de los que están virtualmente conectados. Sí, hola, licenciada Marilyn. Hola, Yo creo que se escucha bien, por lo menos aquí en la sala virtual te escuchamos, la de... eh, gracias, doctora Beiguel. No sé si se me escucha en el resto de la sala. Soy la doctora Gladys Bustamante y trabajo desde hace algún tiempo en el tema de publicación científica, investigación, un poco difusión de las revistas científicas y la importancia de la investigación y la publicación en revistas que, bueno, antes se llamaban de impacto y que creo que todavía están en la gran pelea de seguirse llamando de impacto. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica y basados en la excelente exposición que usted nos ha dado el día de hoy, vemos que cada institución educativa tiene la tendencia de abrir muchas revistas sin alcanzar los impactos esperados de las mismas, para publicar investigaciones netamente locales,
pero que a la vez estas investigaciones no son vistas en el resto del territorio. Esta tendencia ha ido disminuyendo probablemente en varios países, sobre todo Brasil, Argentina, Colombia, México, que más bien están tendiendo a fusionar estas revistas o trabajar en revistas que generen mayor potencia en sus publicaciones, generando alianzas estratégicas con varias instituciones y aún así entre revistas para que las publicaciones que tenemos, que son muy valiosas y básicamente teóricas en Latinoamérica, puedan ser visibilizadas más en el idioma español. Ah, también tenemos una limitación en esto, los grandes costos que algunas revistas todavía tienen o algunas editoriales que impiden que los escritores e investigadores latinoamericanos puedan acceder a las mismas con sus publicaciones. Considero que deberíamos reformular a partir de su propuesta incluso y de todo el movimiento que se ha generado en el último año, el que nuestras revistas tengan ya que integrarse en alianzas con otras instituciones para fomentar pares evaluadores de mayor calidad e incluso tratar de que nuestras revistas sean visibilizadas en varias bases de datos. Me gustaría escuchar una opinión suya al respecto. ¿Estás de acuerdo, Marilyn, en que tomemos un par de preguntas y después intervengo o preferirías que vaya contestando? Porque sé que ustedes tienen 15 minutos más de tiempo nomás. Hola. Sí, Fernanda, yo creo que sí podemos también así para que así puedas responder a varias de una sola. Le voy a dar el micrófono a la doctora Birna Rivero. Ella es la editora de la revista Psicología que está en la colección Cielo Bolivia. Muchas gracias, muy buenos días. Le agradezco profundamente a la profesora Bellel por su conferencia, realmente muy didáctica, muy interesante, muy importante fundamentalmente. Eh, Se está hablando en los últimos tiempos de la ciencia abierta. Yo le pediría, por favor, que nos pueda hacer una referencia a esa ciencia abierta que tendríamos que optar los diferentes editores sobre las revistas que estamos orientándolas ahora en nuestro quehacer académico, científico, por favor. Gracias. Gracias, doctora. Voy a dar el micrófono a la doctora Ninushka Flores, que es editora de la revista Conciencia, que también se encuentra en la colección Cielo Bolivia. Buenos días, doctora. Felicitarle por la excelente presentación y obviamente en este tema tan candente de la ciencia abierta, ¿no? Que se está tocando en estos últimos años. Em, Usted ha hecho un metaanálisis, obviamente, sobre las editoriales, revistas universitarias y las de sociedades científicas, ¿no? Muchas veces en algunas presentaciones o en algunas reuniones, las revistas universitarias suelen tener no una muy buena acogida, ¿no? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Porque, bueno, aquí en la colección Cielo, yo puedo acertar que casi el 60% de la colección de Cielo o un poquito más, Cielo Bolivia, somos revistas universitarias, ¿no? Que estamos de las diferentes facultades. ¿Cuál es su percepción acerca de esto? Y obviamente, ¿qué usted nos aportaría para poder mejorar? Porque muchas veces, inclusive de personas que me han antecedido, que dice que si no somos, que solamente somos revistas universitarias, hay no un descrédito, pero una desvalorización del mismo. Siendo que, como usted ha mencionado también, que estas grandes ahora editoriales, inclusive no se sabe si ahora están utilizando los robots, ¿no es cierto?, para hacer la revisión, porque ya los comités editoriales pues han renunciado. Sin embargo, en estas revistas universitarias intentamos que al menos tengamos nuestros pares evaluadores,
que sean pares evaluadores de calidad, que tengan, pues, obviamente estén en la línea de investigación, hagamos un doble ciego, estamos online. Sin embargo, veo que todavía las revistas universitarias, no sé si en otro contexto, ¿no? Pero al menos aquí en Bolivia, si bien estamos en Cielo Bolivia, otras editoras no nos toman en cuenta o no ven con esos buenos ojos, como por ejemplo ver la revista de la Sociedad de Química de Chile, por ejemplo, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Fernanda, una pregunta más. Es la doctora Irigoyen quien, por favor, va a preguntar. Buenos días, bienvenida, muchas gracias. Tengo una consulta, pero en si usted nos podría dar algún tipo de asesoramiento o consejo como universidad, ya que los artículos científicos, como lo dijeron mis antecesores, académicos de investigación, carecen de cualquier reconocimiento si es que no son indexadas en una revista. Y cuando uno quiere indexar a una revista, entre comillas, de renombre, pasan muchos años hasta que nos puedan aceptar. Y todo esto genera posiblemente el divorcio que hay en las universidades en Bolivia, o independientemente que se crean estas revistas, y de qué manera nosotros podríamos fomentar para que podamos crear una revista que realmente pueda ser tomada en cuenta como universidad y así podamos fusionar, ¿no? Y de alguna manera todos los investigadores podamos tener un apoyo más real, ya que cuando nos postulamos a algún tipo de revista indexada, tenemos que esperar años a que se nos pueda dar la respuesta de primero si nos van a aceptar. Muchas gracias por la visita. Gracias. Gracias, Fernanda. Por favor, si podemos responder, porque también creo que tenemos otras preguntas en el chat. Adelante, Fernanda, por favor. Gracias, Marilyn, y gracias por las preguntas, todas completamente pertinentes y además que me ayudan un poco a decir algunas cositas que el tiempo no me dio para decir antes. La primera me pareció súper interesante, Gladys, que me hablabas de esta posibilidad de pensar en revistas en red o articuladas. Yo creo que hoy es un muy buen momento para pensar en este tipo de cosas. Bueno, además también la posibilidad de revistas regionales. No solo me refiero a revistas latinoamericanas con varios países, sino a veces revistas que articulan universidades en una misma región de un país. Porque primero, no solamente ese tipo de acuerdos contribuyen mucho a resolver problemas operativos, como el tema de los pares, contar con una buena lista de evaluadores o de revisores pares que se comprometen porque realmente consideran que la revista es valiosa y tiene sentido colaborar con ella, sino que también se resuelven problemas operativos y se puede resolver un par de cosas que ahí voy a ir a la pregunta después de la tercera pregunta que tiene que ver con esto, porque cuando me hablaba el profesor de Cielo Bolivia, ¿no? Sobre el 60% de las revistas universitarias tienen la colección y que no tienen la acogida o el impacto o la valorización necesaria. Eso permite, si pensamos las revistas, en primer lugar creo que siempre hay que tratar de pensar qué campo de estudio, si vamos a crear una revista nueva o potencial, ¿no? ¿Qué campo de estudio tiene o disciplina y hasta qué punto es una revista que tiene verdaderamente una audiencia propia, que va a tener una demanda de artículos para comenzar, y en este momento y más con la creencia muy fuerte que hay hacia los sistemas de indexación, estos mainstream que todavía dominan los sistemas de evaluación, lo más importante también es tener suficiente entrada de artículos, y yo creo que en ese punto, pensar en un campo de estudio, en una revista articulada en red, que sería maravilloso, ¿no? Y que incluso en esa articulación se pueda trabajar con algún equipo con experiencia editorial. Hoy yo creo que el gran desafío, y que no deja de ser un desafío económico también, es el tema de los identificadores o enlaces permanentes. Es decir, una revista que comienza y desde el principio se plantea la necesidad de ser cosechada por los distintos servicios internacionales que hay,
para lo cual necesita tener un identificador de autores y un identificador de objeto digital, ¿no? Está bien, hay una discusión internacional porque el DOI es caro, sin el DOI de todas maneras, es como que con el DOI no es suficiente, pero sin el DOI no hacemos nada, o al revés, digamos, no es que con el DOI hacemos todo, pero necesitamos algo para que pueda ser cosechada, y eso hace, por ejemplo, que podamos tener nuestros artículos en Google Scholar, en otros buscadores que no sea solamente, si ustedes comparan, tenemos otro estudio hecho de citaciones en Google Scholar y en Scopus of Web Science, y Google Scholar cuadruplica las citas. O sea, evidentemente genera una multiplicación de la circulación. Ahora, si no tenemos un levantamiento de citas, perdón que hay un eco, no sé, Richard Calizaga, tenés tu volumen en alto y se genera un eco y un ruido. Gracias. Pero si nosotros no tenemos ni un identificador de objeto digital, ni un ORCID para identificar al autor, y lamentablemente no tenemos manera de que esos artículos tengan una verdadera circulación, no es solo la indexación. Ahora, el problema de la indexación y de los tiempos que tienen es un tema que yo creo, en el caso de Marilyn, debe ser discutido y fuertemente llevado a la discusión dentro de Cielo. Con Redalic tenemos problemas similares, no sé si incluso más, porque ellos tienen todo el tema de la marcación. Entonces yo creo que ahí nosotros nos debemos también en las colecciones indexadas por Cielo o por Redalic un trabajo de discusión serio. En este punto me gustaría mencionar a Biblat, porque Biblat, si bien hoy es una indexación con una colección de texto completo pequeña, tiene, y yo les recomiendo que revisen, en este momento acabamos de terminar ese artículo que les comenté que acabamos de sacar, voy a ver si alcanzo a ponerles en el chat el link para que accedan directamente a la revista, es la revista eCiencias de la Información de Costa Rica. Ahí hicimos todo el estudio exploratorio en lo que cruza Latindex y Biblat, pero Biblat, que sí es una colección indexadora de nivel de documento, sacó un plugin el año pasado que ya no requiere, ni tiene los costos de una marcación, pero genera que ustedes a través de ese plugin puedan entrar en esta colección que ahora ellos han llamado el núcleo central Biblat, y yo creo que es un camino muchísimo más económico y más efectivo para una indexación mucho más rápida. Así que yo sí recomendaría fuertemente que se comuniquen con Antonio Sánchez, el director de Biblat. Por el otro lado, respecto de, bueno, y ya comenté el tema de cómo valorizar estas revistas, porque todo está vinculado hoy a la posibilidad de que nuestros artículos entren en cosechadores, Crossref, interoperables, y que realmente entren también a la citación en Google Scholar. Y por último, quería hablar sobre la pregunta que me hizo la colega acerca de la ciencia abierta en las revistas, que yo imagino que se refiere a la evaluación abierta, porque la evaluación abierta, imagino que es esa la preocupación. Me gustaría comentarte que fue toda una discusión dentro de la recomendación de ciencia abierta, porque como te digo, no había acuerdo acerca de que la evaluación abierta, digo, la apertura absoluta de nombres de pares evaluadores, inmediatamente mejoraba la calidad científica de la evaluación. Así que sobre eso no hay acuerdo, pero sobre lo que hay bastante acuerdo es que necesitamos conocer la caja negra del proceso y necesitamos a un texto que puede demorar 6 meses a un año en publicarse, darle la oportunidad al autor a que publique su preprint. Yo uso mucho también la metodología del preprint. Por ejemplo, con Cielo, ustedes tienen Cielo Preprints en Brasil, un servidor de un repositorio de preprint que está funcionando bien, y yo creo que desde Cielo Bolivia ustedes podrían también articularse a un tipo de dinamizador como es un repositorio de preprint, y sí, regional, digo el caso de Cielo, que hasta ahora creo que es de Cielo Brasil, ¿no? Pero, y si no, la articulación, la epopeya que necesitamos hacer, que es que las revistas universitarias estén plenamente articuladas e integradas al repositorio de cada universidad, porque eso permite dos cosas. Permite la posibilidad de que el repositorio abra a preprint como un plus, una ventaja que esa revista puede ofrecer, o la ventaja también de poder ir acompañando el avance del repositorio de la universidad en términos de datos abiertos, o sea, que la revista no tenga que enfrentar por sí sola, de pronto ahora, el acompañar un set de datos
primarios abiertos, que es un desarrollo que requiere toda una infraestructura, una capacidad y un equipo de curaduría. Es decir, datos primarios no es algo que pueda hacer una revista por sí sola, si ya bastante tiene con la gestión editorial. Entonces yo creo que la alianza, y volviendo a tu primera pregunta, Gladys, no solamente es importante aliarse y articularse entre revistas, ni hablar, ojalá, portales de las revistas de una universidad que no tienen por qué estar navegando solas en ese difícil mar de la edición, pero si ya tenemos un portal, pues pensar en articular con otras universidades y sobre todo la integración con los repositorios, porque eso permite que la revista tenga un plus para mostrar, que tiene capacidad de alojar y de generar preprints, que tiene capacidad de alojar datos primarios, y me parece que las revistas que avancen en esa dirección van a tener definitivamente una valorización no solo nacional, sino internacional. Gracias, Gladys. Fernanda, hablabas del BIBLAT, hablabas de Antonio Sánchez. La buena noticia para nuestra colección, nuestros editores de la colección Cielo Bolivia, varias de las revistas de la colección Cielo Bolivia están siendo cosechadas por BIBLAT. Entonces, estamos en contactos con el doctor Antonio Sánchez. La verdad que somos miembros de las macro universidades de Latinoamérica, y al mismo tiempo somos miembros del micrositio de bibliotecas que la maneja la UNAM, y es así que hemos logrado que BIBLAT coseche de Cielo las revistas que tenemos en colección. Estamos trabajando para que el 100% de nuestras revistas estén en BIBLAT. Estamos en ese trabajo. Asimismo, también varias de nuestras revistas están cosechadas desde Cielo en Dialnet, y bueno, estamos haciendo quizás esa integración a diferentes redes de publicaciones científicas, Open Access particularmente. Tenemos más preguntas, creo que en el chat, Fernanda, si podemos responder, y sin abusar de tu tiempo, tú nos dirás, y así para continuar o es que cerramos. Sabes que yo tendría unos minutos más sin problemas, pero no veía nada, y sí veo un comentario de Baña Torres que consideró que también es un problema para los investigadores junior que nos evalúan los currículum por las publicaciones que tenemos y si estas revistas son con factor de impacto claro. Yo creo que ahí hay un tema, ¿no es cierto?, que es, como te decía recién, Baña, por un lado es importante, y eso no lo podemos cambiar los investigadores y las investigadoras, que los sistemas de evaluación cada vez se orienten más a una evaluación responsable de la investigación. Eso es un proceso lento, pero es muy importante que nosotros difundamos, y desde las revistas y los investigadores jóvenes, que el factor de impacto no garantiza la calidad académica. ¿Por qué? Porque si no, el pedir un cuartil 1, cuando vos vas, por ejemplo, en Web of Science, a la colección de Emerging Sources, que muchas de ellas, porque eso ha sido una muy buena jugarreta de Web of Science, incluye ahora en su Core Collection Emerging Sources, donde también hay revistas que recién entran, que no tienen ninguna reputación construida, y nuevamente ganan, digamos, un lugarcito en el Q1, y a los 2 minutos te están cobrando una PC de $2.000, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también la posibilidad de generar estos debates. Ahora, sí coincido con vos totalmente, y nuestro estudio, no profundice, pero el estudio de Argentina, ahora estamos por publicar estos nuevos resultados, demuestra que hay, y lo puse ahí, pero no pude ni profundizar por el tiempo, una desigualdad interseccional en términos sociológicos, digamos, creciente, que es que ya no solo hay un problema para los países no hegemónicos, para los países más pobres, no solo hay un problema lingüístico, no solo hay un problema de incluso desigualdades disciplinares, y ni hablar de género, raza, lo que conocemos. También hay un problema generacional muy grande, o sea, los jóvenes en el apuro, porque ya quienes están en la etapa de la vejez como yo, con cierto reconocimiento internacional, yo no tengo problema, a mí me invitan, si me invitan a una revista con APC me dan un waiver, el problema son los jóvenes, y realmente la situación se pone cada vez más grave, porque esa persona joven sin eso no alcanza o a ingresar a una posición de profesor o a promocionar, y realmente hoy les estimulo a que se acerquen a la academia joven,
que tiene una red internacional y son muy, muy activos en estas discusiones y me parece que vale la pena realmente que desde Bolivia colaboren con la Youth Young Academy. Gracias, Fernanda. Bueno, no abusamos más de tu tiempo. Sabemos que eres una persona realmente muy requerida, muy importante. Y bueno, no a través de la conexión mediante el Zoom, nuestros participantes que nos están siguiendo a partir de la conexión Zoom, también del Facebook y aquí que están presencialmente escuchando detenidamente tu exposición. Y también, o sea, obviamente agradecerte a nombre de la doctora María Eugenia García Moreno, vicerrectora de nuestra universidad, quien constantemente va apoyando este tipo de iniciativas. Fernanda, muchísimas gracias a nombre de todos y quienes somos parte de la colección Cielo Bolivia, a todos y quienes participan y están con ese ímpetu de querer escribir, publicar, a nuestros editores de la colección Cielo Bolivia, a nuestros miembros del Comité Consultivo Cielo Bolivia, que en su representación presencial está la doctora Birna Riveros. Agradecerte una vez más, querida Fernanda, realmente ha sido una exposición muy enriquecedora en el que nos ayudará obviamente quizás a hacer muchas cosas más con nuestra colección. A todos ustedes mi agradecimiento por haberse sacado tiempo para escuchar esta brillante exposición. Fernanda, muchas gracias. Un abrazo fuerte desde las alturas, La Paz, Bolivia. Muchas gracias, Marilyn. La verdad que he disfrutado mucho la discusión y te agradezco muchísimo. Soy una amiga de Bolivia a pesar de que no la he visitado, porque he visitado todos los países de América Latina, pero Bolivia no, así que soy una amiga a la distancia. Te agradezco muchísimo y les dejo un abrazo enorme y por supuesto puedes transmitir mi mail por si alguien tiene algún contacto que quiera hacer, así como compartir la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. Estamos en contacto. Una vez más, un Gracias. abrazo. Chao, Fernanda. Hasta pronto. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.